Me encuentro en una habitación. ¿Es de día, de noche en esta habitación que te encuentras? Es de tarde. Es de tarde. ¿Y qué visualizas en esa habitación? Observo una señorita. Más que todo es una niña, porque tiene 14 años. Está acostada y durmiendo. La Bien. estructura de la habitación es todo piedra. No tiene una terminación como el nuestro. Son muy antiguos, ancestrales, como crean textura como de piedra, solo piedra, ir encimando piedra. Muy bien. ¿Está sola la joven? Sí, está sola. ¿Esa es su habitación o está en otro espacio de la Mm, joven? No, no, ella está como durmiendo, pero veo una energía dentro de ella, como que le dieron de tomar algo y está en un estado de desmayo. Bien. En este lugar que estás mirando muy antiguo, estas estructuras de piedra, ¿en qué línea te encuentras observando? ¿En qué época estás? ¿En qué lugar del holograma? Es siglo V hace lugar del holograma, Francia. En Francia. Procedo en el tiempo. Exactamente, retrocede para ver qué pasó con la joven, por qué la han dejado dormida en ese espacio. Atrás, Raquel, vamos hacia atrás. Sí, donde observo que el padre la trae a la pequeña y el hombre lo compra, le tira las monedas, ni siquiera le da la mano, le tira la moneda y le dice que se retire, que ya la niña no le pertenece, ya es de él ahora. Le dan 5 monedas de oro y la niña grita, 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 donde el hombre le dice que se tranquilice, que ningún daño se le hará, solo tiene que estar tranquila. Y le pide a otro hombre el mismo que le pase el vaso con agua, pero no hay agua. Es un brebaje. Le dice que tome para que se tranquilice. Ella toma y él le dice, tu vida cambiará de ahora en más. Tendrás una mejor vida. Todo depende de ti nada más. Nadie te hará daño si tú no quieres. Y le manda una vez que
se cae, la levanta y la lleva en esa habitación donde la acuesta. Está acostada ahora. Ahora sí entiendo por qué estaba acostada y con esa energía dentro. Muy bien, Raquel. En ese momento que termina de acostarle, sale el hombre de la habitación y se dirige a otro lugar, a otro, como un salón. Y se dirige ahí donde observo a la pequeña que está totalmente desmayada. En ese momento llega un joven queriéndola despertar. Salen de la pared energías en forma de estructura de física de roca, como si todo su cuerpo fueran de roca. Y sale de la pared y son dos. Uno de ellos lo empuja al joven, pero ni siquiera lo toca, solo lo hace como energéticamente. Hace el joven y se cae para atrás y lo desmaya con el golpe que le dan en el pecho esa energía. No O sea, permite que nadie la toque. o sea que estas estructuras de energías que se mueven como piedras son como unos soldados guardianes para la joven, que no permite que nadie la toque. Correcto. Y no es la única, son varias chicas. En distintas habitaciones que estás observando. Sí, en distintas habitaciones donde cada uno tiene un sello donde ese sello es como si la clasificaran a cada una de ellas. Y estos guardianes son los que la protegen a cada una. Cada una tiene su propio guardián. Bien. Te enfocas en esta primera joven que fue vendida por unas monedas a este otro personaje que las lleva a estos lugares. Esta joven, ¿estás observando estos inicios de líneas de la paciente Paola de esta línea 2024? ¿Es esa misma joven? Sí, en este momento ella se llama Noati. No, muy bien, Raquel. ¿Qué pasa con ese joven que quedó desmayado? ¿Qué le hacen a ese joven? ¿A dónde lo llevan? Lo sacan de ese lugar y lo tiran en el bosque, porque ese joven tiene otra entidad y no permiten que ingrese hacia donde ellos están. Es como una ley y una regla que tienen ellos, no ingresar en lugares donde ellos no les corresponde. Esa ley es la que maneja la entidad, Sí, manejando estas personas de esta línea de tiempo as, eh, hace, ¿no? Siglo, siglo V, ¿no? Hace. sí, Bien, correcto. cómo es esa ciudad, Raquel? ¿Todo es de piedra? Sí, todo es de piedra. La estructura es de piedra, donde ellos sacan, tienen una mina de oro, donde tiene trabajando a las personas en la mina de oro. Sacan mucho oro. Muy bien. Avanza en el tiempo, ¿qué pasa con la joven? ¿A dónde la llevan? ¿La despiertan? Con la joven Noati. ¿Qué es lo que le sucede a la joven y, por supuesto, a las demás jóvenes también?
Sí, los dos guardianes la acuestan como en una camilla y la llevan. Y todos hacen lo mismo. Cada guardián lleva a su doncella. Son doncellas porque no tienen que tener marca ni siquiera estar. Ellos dicen poseídas, Muy que bien. no tienen que tener todavía mancha en el cuerpo. Le llaman las doncellas, que es una iniciación. Realizarán un ritual donde se juntarán todos. Muy bien. Síguelo, Raquel, ¿a dónde los lleva? Sí, lo estoy siguiendo a todos. Son 13 niñas y lo van llevando. Una de ellas es más pequeña, tiene 13 años. La ubican a cada uno. Vamos ingresando adentro de un, sería como parece un túnel y por debajo de la montaña. Pero una vez que ingresamos ya no es un túnel, es una forma piramidal, la estructura por dentro. Y es muy grande, bien amplio. Sí. Ingresamos, si hubiésemos ingresado de un espacio a otro espacio. ¿Y esto qué sería? ¿Una nave, un laboratorio o un planeta? Es como un laboratorio, pero en realidad es una base nada más donde realizan sus rituales al, al encuentro y concentración con la entidad. Muy bien. ¿La entidad está presente? ¿Se manifiesta a las personas? No, todavía no. Están sentadas todas las pequeñas están sentadas. Lo colocan en un asiento en, a cada una de ellas es en forma circular, pero no están cerca, están alejadas. Y Muy bien. cuando él coloca varios instrumentos sobre una mesa, observo que ya la energía, cuando él toca una medalla que tiene, dice, despiértense, y se despiertan todas, pero están sujetas por la silla. Es como si alguien le agarrara, es una energía que le sujeta. Muy No bien. pueden mover. Y le dice, estarán tranquilas y escucharán lo que le diré. Nadie le hará daño si ustedes no permiten. Solo necesito que escuchen y acepten la petición que se les realizará. Y la petición es una obligación a lo que serán después de acá. Porque recuerden que ustedes serán la que llevarán en cada nación este gran poder que todos tenemos, Gladys. Muy Si bien. aceptan, serán inmensamente ricos. Si no aceptan, pues se le devolverá a su familia y serán pobres, le dice, muy pobres. Y empieza
El ritual está en que ustedes acepten, le dice el ritual. Ritual, muy bien, Raquel. El ritual está en que ustedes acepten a la entrega del gran Dios todo lo que ustedes son para que el gran Dios le dé a ustedes y Creador le dé a ustedes su gran poder. Y algunas lloran, no pueden gritar, pero sí lloran. Y se nota que lloran. Y no a ti, no. Están No a asustadas. sí está, algunas están asustadas, otras sí. Sí se realizará porque ya de la casa viene instruida. Y no a ti, no a ti, no quiere saber nada. Ella llora. En ese momento que él dice, ahora empieza, se abre algo en la estructura del techo, que tiene una terminación en forma de punta, es una pirámide, y se abre una energía. Es como si se abriera un portal y la empieza a succionar a cada una de ellas, le retira la parte etérica, esencia de la etérica, Es absorbido por ese portal de todas. de todas. Y muchas se dan cuenta y gritan, sienta que algo le están absorbiendo. Y no a ti dice, no quiero y no permite, pero de igual manera le saca. Pues bueno, regresarás en tu casa, de igual manera me cobraré lo que he pagado por ti. Le dice el que está ejecutando este ritual, el líder, digamos, de esta ciudad, de este pueblo. Sí, el maestro sería de ello que es un, Maestro le llaman. sí, y es un Sí. grupo, y le cobra, dice, igual te cobraré por haberte comprado, pues me tengo que quedar con algo. Le saca el ojo y la matriz. La daña a la pequeña. Sí, y cuando hace eso se quedan todas tan desmayadas ahora. Una vez que le sacaron toda la parte etérica, porque ya al sacarle la parte etérica ellos quedan desmayadas y es como abducirlas. De una vez que terminan de realizar todo un proceso donde la han llevado, la parte etérica regresa a la parte física, todo con la manipulación ya detenido, con diferentes detenciones de energía, energía que son simbologías y números. En cada parte física regresan ya a la parte etérea con simbologías y números. Sí, y le sacan a Noati a otras que no han aceptado, que son 3, y la llevan de vuelta a su lugar. La llevan a Noati nuevamente a la casa de sus padres, sin el ojo y sin la matriz. Y los padres se asustan y dicen que no la quieren, que la lleven y la tiren en cualquier lado, que qué harán con ella, que será una carga para ellos. Y la llevan y la dejan en un grupo que también han sido igual que ella. Que no aceptaron estos No, rituales. sí, han quedado con deficiencias en el cuerpo físico. Y la verdad es bastante triste cómo la realizan. Le dejan tirada en esa cueva y vivirá como un monstruo a escondidas.
igual manera practica la brujería porque algo tiene que realizar para poder subsistir. Y sí es bastante triste porque realizan diferentes pócimos, van buscando. Acá hay algo maravilloso, ya que ella no puede observar como nosotros observamos. Ella puede observar con su hipófisis la energía de cada uno. Esos guardianes están con ella, los dos están con ella y ella sabe que hay alguien al lado de ella y ella se siente segura igual. Y ella dice, sé que están al lado mío y me siento segura porque sé que me protegerán. Ella le pide a ellos que la protejan y observa de otra manera toda la visualización, la coloración de cada persona. Ve la estructura física de la persona con la energía de cada uno de ellos. Es totalmente diferente sus percepciones, todo. Muy bien, Raquel. Raquel, quiere decir que puede visualizarles a estas estructuras de piedra, pero no se manifiesta las entidades, la energía negativa que son. Se camuflan. Sí, no representan a lo negativo que ellos son y que son guardianes que la detienen, que cuando ella desencarna, pues le llevarán igual. Bien. Continúa, Raquel, estás transmitiendo. Sí, hemos avanzado en el tiempo donde ella ya es una ancianita. Tiene más de 80 años. ¿Qué sucede, Raquel? Está toda dolorida físicamente. Sufre mucho, su corazón ya no da. Ella dice que ya no quiere subsistir. Ya quiere partir. Que Detén, detén esos eventos, Raquel. ¿Y qué me estás diciendo, Raquel? no estoy observando. Estoy esperando tus instrucciones para hacer. Detén esas dos entidades e ingresan a unas burbujas paralizadas. Las estructuras de piedra. Sí, Ahora se van a materializar. ¿Quiénes son estas entidades? Manipulan la parte física, ¿no? De una materia. sí, son dos reptiles. ¿Y cómo son estos reptiles? Son dos reptiles que tienen energía por medio de unos dispositivos que tienen su cuerpo físico. Esos dispositivos utilizan para que le observen diferente a lo que ellos son realmente. ¿No te detectan todavía? Sí, ya me han visto, están paralizados. Me voy a acercar a las entidades. ¿Me escuchan, reptiles? Sí, te escucho. Gran manipulación a todas estas jovencitas de estas líneas que por supuesto lo vienen trayendo hasta esta línea que estamos 2024, ¿no? Sigue manipulándola a Noati de esta línea hasta esta línea 2024 que sería Paola. Siguen ustedes en esas mismas manifestaciones. Sí, uno solo habla y dice sí. Hemos sido, dice que ellos han sido clasificados para guardianes de ella.
¿Qué tecnología utilizan ustedes para minimizarse con las piedras? Esos dispositivos que cargan ustedes, ¿cómo se llama? Dice Nokra, Nokra, No, ¿cómo? Nokra, Nocra, sí. tecnología Nocra. Pregúntale cómo se llama a sus jefes que han sido estos reptiles asignados. ¿Cómo se llama el jefe? ¿Quién es el jefe de estas entidades? Que no ha permitido que otra entidad digamos, tome a estas jóvenes, que ha sido expulsado el otro joven que había otra entidad. Me dice letra por letra el nombre de su jefe. La joven Noati tiene problemáticas de la garganta, que lo siento yo aquí, una pequeña sofocación en la garganta, Sí, una pequeña garraspera. sí, es alérgica. Ella está ya acostada como para salir de su cuerpo físico porque está por desfallecer y ya nos observa. Y solo dice, han venido por mí. Y dice, Correcto. perdono a todo aquello que han realizado el mal hacia mi cuerpo físico y hacia mi persona. Mi corazón no tiene el dolor ni maldad hacia ella. Perdona a mis padres por haberme abandonado y realizado lo que hicieron conmigo. Perdono a todos. Su corazón es muy noble, Muy muy bien, noble. aquí. Con todo el dolor que ha sentido ya nos observa a nosotros y le agarro de la mano y le digo, sí, hemos venido para ayudarte. Muy bien, Raquel. Eh, Vamos a exigirle a estos dos reptiles el nombre de sus jefes. ¿Quién es el Dice, jefe? Consuro, Consuro. sí, doble M, Consuro, Consuro. Doble M. sí, Así como suena. Consuro. sí, ¿Quién es esta entidad Consuro? es un reptil también. Ah, es otro reptil. Es un reptil oscuro, oscuro en energía negativa, utilizando el doble planeta en diferentes dimensiones de la cuarta dimensión, cuarta baja y cuarta alta. Muy bien. ¿Cómo se llama su planeta de la alta? Rems, Rems, ¿Cómo se deletrea aquí? RHAE, doble T, FG. Muy bien. Cuarta alta, muy alta. Constelación. ¿Qué constelación está ubicada? Sirio. Sirio. Muy bien, Raquel. Sí, porque parecía de Sagitario y no es como que se camufla de un lugar a otro. Muy bien. Se camufla. Bien, Raquel. Van a quedar esas entidades paralizadas. Ahora me dirijo a mi mano luz. Les extraen las informaciones a estas dos entidades reptiles y los desintegra al azar. ¿Cómo hace esta eliminación mi mano luz?
Sí, cuando lo coloca como para desintegrarlo, las entidades dicen no podrán terminar de sacarla de este lugar. Tiene mucho por pagar, dice. No sé, dice porque en toda su línea de tiempo ha realizado muchos conjuros en obligaciones a realizar. Ella decía que era algo bueno para lo que estaba haciendo, pero en realidad estaba siguiendo las reglas de estas entidades. Vamos a preguntarle a Noati, la anciana de 80 años, frente a estas entidades, si se quiere ir con ellos o se libera de estas entidades. Dice, no quiero estar con ella. Y cuando ella dice eso, nos llevan una línea de tiempo donde ella es pequeña y le sacamos de la familia y le llevamos en otra línea de tiempo donde ubica otra vida, otra estructura y otra energía. Y ahí es donde se elimina totalmente estas entidades y desaparece, sale de su línea de tiempo. Ahora se dan cuenta, reptiles, que no hay nada que el ser humano les tenga que deber a ustedes. Todo es una gran manipulación hasta en los días de ahora que se tienen nosotros que estamos en la Ella, línea civil. sí, ella ha realizado la simbiosis directamente en lo que es su creación, estructura molecular de su núcleo neuronal. Es así como la han creado. Sí, listo. ¿Listo? Sí, hemos cambiado su línea de tiempo y espacio. Muy bien. Vamos con la anciana Raquel. A la cuenta de 3 nos va a poder visualizar tal y como somos. Me dices qué es lo que siente, no a ti. 3, 2, 1. Sí, donde ya se le devolvió toda la vista, todo su... Y nos observa y ella solo siente una gran alegría y se sonríe y dice que ella siempre ha sabido que hay seres de luz y que ella también dentro de todo ha sido protegida con esa energía de luz. Claro, es su partícula de luz, su humano luz. Muy bien. A la cuenta de 3 vas a hacer cambio con Noati Raquel. Voy a hablar con la anciana. 3, 2, 1. Hola Noati. Hola, te escucho. No tengo ya palabra para describir toda la alegría que me causa el poder observarlos a ustedes que han venido a mi rescate y salvación de mi alma que no quiero que sea atrapado por los demonios que estaban siempre al acecho. ¿Te das cuenta de esa energía negativa a pesar que te retiraron los ojos? Siempre lo he observado corriendo en mi entorno. Estas energías negras que son los demonios, pero no le tenía miedo, que sabía que había guardianes cerca mío. La conexión del vector de entrada de esta liberación que se va a realizar es porque ya has sido reencarnada, creada nuevamente tu cuerpo físico en otra y otra y otras líneas. Y yo te estoy hablando de una línea muy futura donde está tu parte física actual. Se llama Paola. El Observo
hijo que está al lado tuyo es hermoso. Gracias. Viene a ser tú misma. Gracias por liberarme. Perdono a mis padres por haberme abandonado y sufrir tanto. Gracias por liberarme de el gran mal que he tenido conmigo toda mi vida. Pero no importa, ahora seré libre. Tienes un gran corazón, ¿no, Ati? Enorme. Gracias. Enorme con una bondad gigante. No tiene palabras para lo que describes. Vamos a liberar a tus padres. ¿Eres hija única o tienes hermanos? No, tengo un hermano mayor. Pues vamos a liberarle también a él. ¿De acuerdo? Sí, Vamos a trasladarnos a otra línea de tiempo. Salimos de esta cueva donde estás prácticamente ya por desencarnar también. Nos vamos a otra línea de tiempo donde te hago un conteo de 3 a 1. Se está la reserva. 3, 2, 1. Esto es muy Quiero que observas en este lugar. maravilloso la energía que se siente. Finalmente siente mi corazón la paz y la tranquilidad. Muy bien, no a ti. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué no tienen alas de ángeles? Son igual que nosotros, pero con mucha luz. Tienen Quiero que, demasiada luz. quiero que te acerques a una de estas estructuras de luz, como tú manifiestas. Tómale de las manos y pregúntale qué son, quiénes son. Me dices que te contestan. Dice que son humanos luz, que no son ángeles. Los ángeles son las entidades que se camuflan, haciéndose ver como nosotros. En realidad, esos ángeles están creados por las entidades que es para sujetarnos también con la mentira, dice, Muy bien. que Tú son tienes, nuestras verdaderas energías de luz, nuestros humanos luz, dice pues algo así. tú también tienes tu propio humano luz, tu propia esencia. Como estás observando a los demás, estás observándole a Abrazar también, a Batistar. Esta es la manipulación que nos hacen estas entidades, llevándonos y arrastrándonos a la humanidad en tu línea de tiempo, a rituales, a mentiras, como este maestro que se hizo llamar cuando eras una pequeña, que también fue manipulado por estas entidades que se ocultan y toman las formas morfológicas que ellos quieren hacerlo, manipulando nuestra propia energía. Eso es lo que hacen. Pues ahora vas a ser liberada de todos estos aspectos que Y no te en corresponden. realidad no le tomo yo atención a nada, solo siempre siento mi corazón que es lo que realmente es válido. Y Mm, mi corazón siente la energía de todos ustedes, como en especial este humano luz que me ha sujetado de la mano. Dice llamarse Algaza. Y es muy fuerte su energía de luz, su gran amor hacia los demás. Protector, dice.
Muy bien, no a ti. ¿Me vas a acompañar? Vamos a hacer cambio con Raquel para traer a tu parte física y Mm, comenzar a liberar todas estas líneas de tiempo que te ha tenido atrapado una entidad y ya lo vamos a traer. ¿De acuerdo? sí, de acuerdo, Bien. gracias. Vamos a hacer cambio con Raquel a la cuenta de 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien, vamos a abrir un portal, Raquel, y vamos a invitarle a la paciente Paola. Cuando llega, me dice. Sí, está acá. Bienvenida, Paola, tu parte física etérea. Vamos a pedirle su permiso para que suba a una plataforma. ¿Cómo se siente Noati a ver a su parte en otra línea de tiempo? Dice, es hermoso y maravilloso observar que en realidad sí existe la reencarnación y donde nosotros podemos liberarnos de la energía negativa. Esta energía negativa siempre ha dominado el cuerpo físico que he tenido, porque sentía siempre algo que me detenía, dice. Y ahora sí me doy cuenta que sí es real, dice. Muy bien, Observa la parte física de Paola y se encuentran los guardianes detrás de ella. bien. Ya, ¿Son encapsulados, Raquel? sí, Continúa, Raquel. y logra observar que realmente sí eran entidades negativas. Y no guardianes, ¿no? Como se Sí, hacían ver estas entidades. Bien, Raquel, vamos a comenzar a escanear la parte física de Paola. ¿Qué es lo que le han colocado desde el cerebro hasta la planta de sus pies? Donde tu mano luz va a comenzar a mostrarte cuántas líneas de vida lo ha tenido detenido hasta esta línea que estamos, este reptil, sus implantes, abducciones, parálisis de sueño y qué hay en su vivienda, qué han colocado en la vivienda de Paola. Tiene problemáticas como ya me ha sentido la garganta, problemática en los ojos, los oídos, estómago, problemas, como nos ha manifestado, muy fuertes familiares, problemas sexuales. Adelante, Raquel. sí, es la estructura física de ella, pues está sujetado con diferentes tipos de, parecen como aros en forma de grilletes, que tiene desde los tobillos, la rodilla, sería en las caderas, sujetando lo que es entre el coxis y la matriz. Ujú. Después sería como arriba del estómago, esta parte bien sujetado después en la garganta y lo que es esta parte es como tapando su hipófisis. El núcleo neuronal está bloqueado. Sí, así es. Y después los implantes internos que son pequeños, pequeños implantes que tienen todas sus partes cerebral en la tiroide y corazón. Su matriz es algo sorprendente como lo tienen. Lo tienen en forma de red para que no crezca. Y esa red no permite que crezca la matriz y se desarrolle. Está chiquitito en forma de una semilla como de un frijol. Muy bien. Y todo lo que viene, el dolor y la angustia, la desesperación, el por qué se siente eh, estacionada y no poder avanzar es por toda la energía que sostiene su cuerpo. Le gusta la música, le gusta la gimnasia, le gusta el deporte, no puede realizar porque siente muchos dolores articulares.
Eso Estás hablando de dolores articulares y yo manifiesto unas, como que te pinchan las piernas, ¿así siente? sí, así es. Sus dolores articulares es impresionante. Como también el dolor y la angustia de que sale de su garganta le presiona el pecho. Ese dolor de abandono de padre. Abandonos también. Muy bien, Raquel. ¿Cuántos implantes son en total que está colocada? ¿Cuántos le han colocado? 111. 111 implantes que son forma de aros, en toda la parte física, chips, etcétera, de cosas que tiene, ¿no? ¿Cuántas Sí, líneas de vida le controla esta entidad? Con Suru. 1137. Abducciones, ¿cuánto le han provocado en estas líneas? Porque todas sus líneas son incontables, Raquel. Contable 8 adopciones. 8 abducciones. Parálisis de sueño, Todos los días de su vida. muy bien. Visualiza su vivienda. ¿Qué han colocado en la vivienda? ¿Quiénes están en su vivienda? Los dos guardianes. Su, Siguen los dos guardianes de piedra, reptiles. sí, Bien. Portales, dos líneas de portales en su habitación. dos portales. Muy bien. Quedan detenidos esos portales, esas entidades también paralizados. Vamos a pedirle a tu mano luz, a Matistar, que empiece a retirarle, eliminándole todos estos implantes, engramas ancestrales, cambiando y modificando las líneas, 1137 líneas, y se va unificando no a ti, a sus partículas que corresponden. ¿Cómo suceden estos cambios biomoleculares que realiza tu humano luz, Raquel? ¿Cómo hace el humano luz? ¿Cómo hace la extracción de estos implantes que tiene Paola en esta línea? Sí, de una vez que le termina de sacar todos los dispositivos, hasta en sus, se encuentra en lo que es en su cámara magnética, ubicado como si estuviera dentro de un tiempo y espacio. Detenida en ese tiempo-espacio. Sí, detenida en ese tiempo y espacio y ubicada. Es en forma de una estrella de 6 en Por eso, 9. por eso observaste esas numerologías, ¿no? Simbologías en esa línea ancestral, ¿no? Sí, de una vez que se le termina de sacar de ese tiempo y espacio, el humano luz lo que hace es una recopilación de lo que es ella ahora y la aceptación de lo que es ya su humano luz, a la esencia que observa lo que somos nosotros y observa lo que ha sido y ella decide decir, no, ya no, deseo estar en este lugar, sácame, dice. Y ella sale, se le pasa la mano y ella sale de ese lugar y ese lugar se desintegra por medio de una energía que el humano luz lo realiza. Y ella regresa en este tiempo y espacio y donde se le limpia completamente porque todo se encuentra en un mismo tiempo y espacio neuronal que le han tenido siempre. Muy bien, Raquel. Listo, la han transformado, le han hecho la simbiosis, donde ella observa el cambio
estructura física que brilla primero su mente y baja. Baja, llega a su garganta, su corazón, su matriz y la planta de sus pies. Y sube nuevamente y revienta su corazón y la rodea esa energía de gran poder de luz que somos nosotros. Listo. Navati está feliz. Muy feliz. Muy bien, Raquel. Vamos a su vivienda con los demás humanos luz, eliminando esos portales. Las entidades son desintegrados. Se colocan las cúpulas de energía del humano luz en la vivienda, en su estructura, de esos movimientos que realiza Paola en su día a día. Su sector de trabajo, familiares. Sí. Listo. Bien. Regresamos a la reserva. Vamos a traerle a esta entidad, dado que ya ha habido un contacto con los implantes que han colocado en toda la estructura física durante tantas líneas. Va a llegar este reptil Raquel con Sur a la reserva. Queda paralizado en triple burbuja de seguridad. Está molesto. ¿Lo describes cómo es este reptil? ¿Cuánto mide? ¿Qué trae? ¿Capas, báculos? ¿Qué hace andar este reptil? Sí, tiene diferentes dispositivos en su estructura física. Mide más de 12 metros, casi 13 metros. Muy bien. Tiene la tecnología de dispositivo también NOCRA. Sí, Utiliza la tecnología NOCRA. sí, así es. Y le van retirando a los humanos luz todos esos dispositivos y tecnologías que traen. Partículas de humanos luz, báculos, capas, lo que trae se le desintegra. Sí, se le ha sacado todo hasta los lentes que utilizaba no visualizarnos a nosotros. Dice, si nos observa que se eliminará y no nos observa, cierra los ojos. Se manejan de esa manera para no ser desintegrados. Sí, Bien. A la cuenta de 3 haces cambio con esta entidad. 3, 2, 1. Consuro, ¿me escuchas? ¿Me no me escuchas? queda de otro que escucharte. Me llama la atención algo de la estructura de sus creaciones de Noati, Paola en esta línea 24, el núcleo neuronal de su parte física. Le han retirado los ojos, sin embargo ha podido observar mediante su hipófisis. ¿Qué es la manipulación que ustedes han hecho con la parte física? Por eso se le ha sellado su dirección etérica a su tercer ojo. Tercer ojo. ¿Qué es un tercer ojo? La hipófisis vía canal físico humano. ¿Qué es tu propósito humano de sujetarme si no tienes nada que perder en solo liberar a tu individuo y me dejas ver que logras con sujetarme y eliminarme? No ganarás nada. No Si busco ganar nada. lo que tú sabes, solo tú sabes de lo que estás realizando con exactitud, pues el resto no sabe lo que es la programación del ser humano, donde se encuentra. Toda programación se encuentra en el núcleo
creado de una pequeña energía que vamos ubicando en un tiempo y espacio en el laboratorio y creamos y sujetamos en el computador que sería un cerebro. Manejan perfectamente nuestra biología, pero hay un detalle importante en contra de ustedes, el gran despertar de conciencia, como quien te No, está hablando, que no puedes ni mirarme, no puedes abrir los ojos. sí, porque te has ubicado en un tiempo y espacio que ya me pertenece. No puedes estar en este lugar. No puedo estar en este lugar, pero sí estoy en este lugar, en esta prisión. Te pertenece, no tienes que realizar esto. Lo que es tu despertar de conciencia, eres totalmente diferente al resto, no eres igual. Igual a ti son muy pocos, donde nosotros tenemos que lograr eliminar, pues si yo no lo elimino, llegarán otros, serán eliminados. Pero viven intentando eso hacia mi parte física, como quien estás en el cuerpo físico de Raquel. Y el objetivo es 0.0 de ustedes, como de otros que están con su gran despertar. Así como dices. No pueden observarte porque no eres igual, sí lo sé. Te crees superior a nosotros porque dominas tu cuerpo físico humano, a lo que nos pertenece a nosotros. Utilizas en contra de nosotros esa energía de poder. Esa energía que tú manifiestas ya lo tienen otros también, Por hace mucho tiempo, supuesto, mucho no tiempo. hace falta que me digas, no me lo repitas, me molesta. Quiero que me manifiestes algo hacia Pues, nosotros como seres humanos. ¿Por qué, por qué le llamas tercer ojo cuando su nombre correcto es hipófisis? ¿Por qué es un tercer ojo? ¿Por qué se manifiesta esto en la humanidad? es programación a que tienen que sujetar y guiar, si dice tercer ojo, pues nosotros tenemos el ingresar en ese tiempo y espacio y dominar nosotros y no ustedes como seres de luz. Sin embargo, yo puedo hablar un tercer ojo, puedo llamar un Dios, puedo llamar una Virgen. ¿Por ¿Qué qué sucede? no ¿Qué lo sucede llaman conmigo? chakra? Llámalo chakra. ¿Por qué quieres que pronuncie chakra? Porque así ubicas para nosotros y no para ustedes. Y ya te acabo de decir esa frase, chakra. ¿Qué ha sucedido? Decir, No, tú no sientes nada. ese contexto de no sentir esas conexiones con ustedes hace mucho tiempo es lo que se está irradiando en este holograma hacia cada uno, hermanos que somos en este lugar, Y ubicados en nuestros cuerpos físicos, están aprendiendo las conexiones día tras día con nuestra parte real, nuestra esencia etérea y humano luz. Muy complicado para ustedes ahora, ¿no? En estas líneas. es lo que quieres y te doy y me dejas. Deja de alardearme de lo que son todos ustedes. Este grupito será eliminado. Tú sabes quién es Salazar, ¿no? Ya lo conoces. Son muy pocos. El universo que tú conoces es todo energía, creaciones y diferentes dimensiones que están divididos, que te será muy difícil ser humano a realizar y llegar en todos los puntos. El gran detalle que no conoces
es que yo no actúo solo. Hay otros seres humanos como yo que están con unas percepciones y visualizaciones muy altos y ustedes son detectados y son desintegrados. ¿Ok? Sí, pero están rendidos. Algunos están despiertos, pero no comprenden. Y están rendidos a la energía que no comprenden. Efectivamente son pocos, pero les costará, no me interesa lo que harás conmigo, pues vendrán otros. Yo sé que vendrán otros y ¿Y te has lograrán contactado con esos otros? todo lo que son ustedes, como se ha realizado en otras líneas de tiempo. Les Pero hemos eliminado porque han llegado a este extremo también, pero no sabían cómo contactar con su esencia. Sí conectaban, pero no sabían cómo salir. Ahora están más evolucionados en esta línea de tiempo, a donde será incorporado otras hebras de energía de luz en cada uno de ustedes y despertarán más la conciencia. Están ingresando en una etapa que no nos agrada a nosotros. Tienen que ser eliminado, eliminado, eliminado. eliminados, que algo ya muy difícil en esta línea de tiempo con un gran despertar del ser humano. Todavía se puede. Todavía no han cruzado la barrera, están en la barrera, están en la barrera. Tienen que ser eliminados. Que esa barrera continuamente se está rompiendo para cruzar, salir de este estado, de esta línea detenido de la humanidad, ¿no? Ese es el temor de ustedes. ¿Qué es lo que tienes en el holograma tú? ¿Qué bases tienes? ¿Bases, naves? ¿Qué es lo que tienes aquí en el holograma? Francia desde los inicios de Noati, que es Paola. Bases, tenemos bases. Bien. Observa las bilocaciones de los humanos luz que van a todas esas bases y los empiezan a desintegrar, recuperar todos tus laboratorios que tienes camuflados en montañas, bajo el agua, etcétera, son desintegrados. Me va a reventar me va a reventar la cabeza sacar este lugar. Vamos a tu planeta. A tu planeta en la cuarta alta. 3, 2, 1. A tu planeta. Queda paralizado tu planeta. Ahora en tu idioma llama a tus naves. Regresan todo, desalojan los hologramas. Controlan ustedes. Los humanos empiezan a desintegrar esa nave. Hágame con Raquel ahora. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Nos dirigimos, Raquel, a las prisiones de este planeta cuarta alta. Empezamos a liberar a los humanos luz, a repotencializarlos y se suman a la eliminación de estas naves, laboratorios, recuperación de nuestras partículas de los otros hermanos luz, reino animal, vegetal, mineral, todo lo que controlan esta entidad en estos dos planetas. El humano luz de Paola empieza a subirla a una plataforma a esta entidad y me dices cómo le elimina de todas sus líneas de tiempo a esta entidad. No es recreado jamás esta bestia. Sí, se le ha llevado desde su inicio de línea de tiempo y espacio y se le elimina en el laboratorio. Muy bien. Listo, desde su pequeño embrión que ha sido preparado, eliminado completamente del laboratorio. Regresamos en este lugar donde estamos ubicados tiene mucha estructura de muchas tecnologías, demasiada tecnología. Una de ellas es la tecnología Nocra que se mimetizan en la piedra. Sí, en la piedra y en el metal.
Muy bien. Es eliminado todas esas tecnologías, desintegrados, y por consiguiente se eliminan esos dos planetas. Sí, se termina de recuperar a todos nuestros hermanos luz y se termina de eliminar completamente el planeta. Y donde se conecta el otro planeta que se encuentra en la cuarta dimensión, es donde todo está protegido con simbología. De una vez que se elimina este primer planeta, suelta su camuflaje y su protección y se termina de eliminar también este planeta, rescatando la parte etérica, la divisoria de la parte de luz con la parte etérica. Se termina de recuperar todo. Demasiada línea de tiempo que ha tenido Paola. Muy bien, Raquel. Cuando Listo. está desintegrado, me dices cuántos humanos luz fueron liberados, rescatados como partes físicas, liberado de estas líneas ancestrales de los padres, el hermano de Noati, libres, Sí, las doncellas, las 13 doncellas también. sí, todos han sido liberados. Estamos en la estructura tiempo y espacio de nuestra reserva. ¿Cuántos humanos luz están libres? Mil trescientos 47 millones. Como partes físicas, ¿no? Sí, Muy bien, Raquel. Son repotencializados los humanos luz con las instrucciones que entregan los humanos luz de la reserva. Abren los portales a la quinta dimensión y nos despedimos de todos los hermanos libres. Hasta pronto a todos. sí, solo queda el humano luz de ella, el resto, de una vez que han sido todo repotencializado, abren el portal de la quinta dimensión y se dirigen a la velocidad de la luz, ingresando todo, dicen todo hasta pronto, gracias hermano. Cierran el portal, ya estamos en la reserva. Perfecto, Raquel. Voy a pedirle al humano luz que se integre en su parte de la física, Paola, cerrando y sellando todo lo que no corresponde, transformaciones biomoleculares que acaban de hacer otros humanos luz. ¿Por dónde ingresa el humano luz de Paola? Por su corazón y siento una gran paz cuando ingresa ella en su parte física humana Muy bien, y la Raquel. felicidad en toda su partícula. Bien. ¿Me dices el nombre del humano luz? ¿De qué dimensión proviene? Es un científico creador de Científico la creador. ¿De qué dimensión? 38. 38D. Muy bien. ¿Cómo se llama? Aspecto masculino. Masculino. Muy bien, Raquel. Lo sabes, hermano, dice. Él, él dice, lo sabes, hermano, es como si tuviera una conexión directo a tu parte eh, humano, luz y cerebral. Sí, hermano. Como hermano luz. Pero, ¿cómo se escribe su nombre? No apsi, no apsi. Noatsi. Muy bien, Raquel. Vamos a hacer cambio con Noatsi para que nos pueda dar un mensaje como a su parte física. Y es tan Con- agradable observarlo porque es todo el brillo y la luz. Es como si fuera mi humano luz. Su coloración de Susana, que es un color entre un color rosa, blanco y celeste tenue. Muy bien, Raquel. Es su gran amor y
conexión a todos. Muy bien. Vamos a acercarme la cuenta de 3, 2, 1. Hermano Noatsi, bienvenido. Hermano Algazar, mis saludos, hermano, para gracias. Gracias por lo que has realizado. El gran rescate a todos a nosotros que hemos estado esperándote. Sabíamos que ibas a llegar. Gracias, hermano Luz. Pues bienvenido, estás ya unificado durante millones de años que para pues nuestro entendimiento quizás no se comprenda tus prisiones donde estuviste como los demás hermanos luz. Ahora estás integrado en tu parte etérea física. Eres un humano luz científico de una dimensión 38. La entidad manipuló la creación de la parte física, tu parte física, y algo que me gustaría que nos puedas transmitir como tu parte física, para nosotros como la humanidad también, los núcleo neuronal bloqueado, que seguramente manipulan de esta forma en la humanidad también, para no haber esa conexión y ese despertar de conciencia como esta entidad no ha soportado ni soportan nuestra conexión y lo que se está enseñando día a día a cada paciente, a cada quien transita por nuestro sector, dándole la información de que solamente la conexión es nuestra parte etérea y nuestro humano luz. Sí, Adelante, hermano luz, te escuchamos. solo recuerda siempre que la conexión siempre estará en cada ser humano, está la conexión a su esencia luz. Cada uno tiene su propia esencia luz. Y que la conexión siempre está, solo cedan a esa conexión. Al ceder la conexión es la unificación a su corazón y la liberación a su parte esencia. La Donde, aceptación sería, ¿no? Una aceptación a tu mano luz. correcto, la aceptación es la evolución a su verdadera esencia, luz. Donde ustedes permiten la liberación a su detención a la mente programada. De una vez que aceptan a su esencia luz, amor y nada más, se libera la mente de la programación y donde su propia mente conecta con el corazón y la parte sexual, donde uno solo se realiza. Y el cambio es inminente. Es todo lo que puedo comunicar, hermano. Muy bien. Como va a comenzar a suceder con tu parte física, el acompañamiento y el aprendizaje cada vez más a esta unificación Sí, hacia tu parte luz. solo conecten con su verdadero amor, que es su esencia luz. Conéctense con su gran amor. Muy bien, hermano Luz. Gracias por esta información. Y realmente cada mensaje de ustedes es una enseñanza para todos nosotros en este programa que estamos prisioneros. Te doy un fuerte abrazo de luz. Bienvenido nuevamente. Seguramente vamos a estar siempre trabajando cuando eres llamado a la reserva. Gracias, hermano, gracias. Un gran abrazo de luz para ti y sabes que ya todos tenemos una conexión, estamos conectados uno con otro. Gracias a tu gran despertar que has realizado y todos la unificación es de los grandes maestros de humanos luz que guían este grupo también. Como Matistar, Exlux, Excelión, Tabaré, Sí, ¿por qué no? Grandes sí, profesores que nos asisten constantemente.
Así es, hermano. Y muchos otros más que pues son millones para manifestar cada uno de sus nombres. Bienvenido como siempre a todos. Gracias, hermano Luz. Me despido de ti con un fuerte abrazo de luz. Hacemos cambio con Raquel. Te integras nuevamente en tu parte física. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sin palabras, como siempre, Raquel, para esta extraordinaria sesión, liberación y conocer a un nuevo humano luz que está libre en su parte física. Es todo lo que decimos nosotros. Gracias, Raquel, ¿no? Sí. ¿Lista para regresar? Lista. En un conteo de 5 a 1, se integra tu mano luz, mi humano luz, nos despedimos de los demás humanos luz, se cierran los portales de la reserva. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando cada vez más. 3, mueve tu brazo, siente más tus piernas. 2, vas regresando cada vez más, Raquel, con esa tranquilidad. 1, abre tus ojos, Raquel. Hola, Raquel, Hola. ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy feliz. Muy feliz, extraordinaria la sesión, Raquel, y cuántas cosas se observa, como siempre lo dices en cada enseñanza que entregas, en cada charla, en cada taller que vas entregando y vamos entregando también, Raquel. Nosotros como seres humanos no somos una enciclopedia. Creo que una enciclopedia, un libro queda corto para tanta manipulación ancestral y que sin saber se arrastra, Raquel. Se arrastra hasta una línea y no sabemos por qué esto, por qué allá, turbulencia acá, miedos, angustia, etcétera, de cosas que gracias a esta importante herramienta, la hipnosis clínica regresiva, se puede resolver, se puede comprender a la conexión que somos realmente como seres humanos. No hay otra herramienta, no existe otra cosa que nuestro humano. Raquel, te escuchamos un poquito más para poder despedirnos y la gratitud a Paola por Sí, esta extraordinaria sesión. sí, Adelante, un Raquel. poco es agradecerte a ti también siempre por la disponibilidad que tienes para rescatar a nuestros hermanos luz y comunicarle a todas estas personas que observarán nuestro video en algún momento que todo está en nosotros mismos, el ubicar en nuestro tiempo y espacio donde estamos ahora y conectar con nuestros humanos luz y la gran felicidad que tienen todos los humanos luz que son rescatados. La felicidad que tienen es, uno no puede expresarlo, solo sentirlo. Sentir esa alegría en el corazón, esa explosión como si explotara eh, algo tan maravilloso y alegre. Solamente lo sientes y expresarlo eso a cada persona. La alegría de nuestros humanos luz, de que conecta con nosotros, porque este cuerpo físico quedará acá, pero quien saldrá de acá es la parte etérica luz, ya liberado de todos. Correcto, Raquel. Gracias, Raquel. Gracias a Paola. Mi nombre es Willy. Mi esposa Raquel. Somos terapeutas en la clínica regresiva. Continuamos trabajando con tanto cariño y tanto sin palabras, como decimos a cada uno de los que conocemos, transmiten las informaciones y una gran conexión que se seguirá trabajando con la parte física Paola para que empiece a desarrollar una visualización que tiene desde ya ancestral de sus creaciones. Va a seguir desarrollando con nosotros, Paola, tus desarrollos y la conexión con tus manos. Un gran abrazo de luz para todos. Nos despedimos. Hasta Hasta pronto. pronto. Hasta pronto a todos. Un abrazo.